Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Bien, estamos entonces. Mateo 1, 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estamos viendo en el Evangelio de Mateo la historia del nacimiento del Salvador Jesucristo. Una singularidad de Mateo es que el enfoque de su Evangelio es presentar a Jesús el Salvador, el Rey Mesías revelado. Es por eso, si observas en tu Biblia, que en los primeros 17 versículos vamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo, justamente para mostrar los derechos de Jesús al trono del Rey de Reyes. Ahora, mira cómo lo presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31. El ángel Gabriel anuncia a María y dice así: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, nota ahora, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Observa, hay un trono que proviene del linaje del rey David y que se cumple en Jesús, el Salvador, que es Dios, Rey hecho hombre. Ahora, mientras la lista que se registra aquí en la primera sección del Evangelio de Mateo muestran la genealogía humana de Jesucristo, versículo después lo que vamos a ver es el linaje del cielo por ser Dios hecho hombre. Entonces, mira por favor un primer punto que vamos a observar ahora, un linaje divino, y vamos a leer Mateo 1, 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nótalo, aquí está su linaje del
cielo. Esto contrasta con lo que hemos leído en los primeros versículos de Mateo. Eso lo tratamos el domingo pasado. Recordemos que José no era el padre biológico de Jesús, era el padre legal de Jesús. Dios Padre era dentro de esa dinámica de la Trinidad. Dios Padre era el padre de Jesús, quien lo concibió por el Espíritu Santo, como hemos leído en el versículo 18, concebido del Espíritu Santo. Ahora mira, por favor, el versículo 20. Seguimos en Mateo 1. Dice así: José, hijo de David, el ángel le habla a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Observa que la palabra de Dios no quiere pasar por alto y lo pone bien claro, que no hubo intervención humana paterna para el embarazo de María. Cuando la Biblia dice ahí, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, señala el testimonio final del nacimiento virginal del Señor. Por eso dice es, lo da como una conclusión. Hay punto final, del Espíritu Santo es. Ahora mira Lucas 1:35. Dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El linaje divino. Es un hecho sobrenatural que no quiere pasar por alto el Evangelio. El Evangelio lo menciona con toda claridad acerca del linaje de Jesús, que es la obra de la Trinidad. El Padre anunciando a través del ángel, el Espíritu Santo engendrando, el Hijo naciendo de una virgen. Es el linaje divino. Pero observa ahora, veamos un punto 2, que veremos ahora acerca de un linaje divino usando a personas comunes. Verás en la primera sección de Mateo una serie de nombres allí de la genealogía de Cristo, pero vemos ahora que el Evangelio centra su atención en dos personas. El versículo 18 dice: estando desposada María, su madre, con José. Ahí están las dos personas comunes, José y María. Ellos salen del anonimato por el Evangelio. Si no fuera por el Evangelio, realmente José y María serían dos jóvenes de una pareja que se casaron en Nazaret y vivieron felices. Y ahí no pasó nada más. Pero el Evangelio los saca del anonimato. Sus vidas están transcurriendo en una etapa normal para toda pareja joven a la espera de su boda, pero nota de que el Señor estaba orquestando esta espera para un propósito mayor. Porque cuando dice ahí el versículo, estando desposada María, su madre, con José, seguro que lo has escuchado antes, el desposorio en los tiempos bíblicos. Un compromiso de matrimonio que es mucho de mayor alcance que un compromiso en una etapa moderna, digámoslo así. No existía en ese tiempo la idea del enamoramiento tal como el concepto se tiene hoy en día. Más bien había un noviazgo apuntando al matrimonio. El matrimonio hebreo tenía dos partes claves. Una era el compromiso y la otra la ceremonia de las bodas. Y entre ambos pasos, el compromiso y la ceremonia de bodas, usualmente había un año de espera aproximadamente en que la pareja debía de esperar el matrimonio. Es decir, lo que estamos viendo aquí es una pareja, como veremos un poquito más adelante, joven, que está en esa etapa de espera para la boda. Usualmente también eran los padres del novio y la novia quien arreglaban entre ellos que sus hijos se iban a casar. ¿Se imaginan eso ahora? Dos familias que se pongan de acuerdo y entonces digan, tú tienes un hijo y yo tengo una hija. Se casan. Eso es lo que sucedía en esa época, y en una ceremonia familiar sellaban como un contrato de que empezaba el compromiso formal
para la boda. ¿Qué hacía la familia del novio o el novio? Daban una dote al padre de la novia y con eso sellaban como un contrato legal, y esto era tan vinculante que a partir de ese momento esa pareja eran legalmente considerados casados, aunque debían de esperar ese año para la boda y la consumación del matrimonio. Entonces, era una etapa normal para cualquier pareja. Lo que estamos viendo aquí es que en esa etapa de desposorio se entiende que los papás de José y María se pusieron de acuerdo, tuvieron esa ceremonia familiar, entonces habían empezado ese compromiso formal, estaban en ese periodo de año de espera para la boda, pero Dios estaba dirigiendo esto con un propósito mayor. Mira lo que dice nuevamente versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de la boda y consumar el matrimonio, se halló, eso fue antes de la boda, que había concebido del Espíritu Santo en ese periodo de espera. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, de alguna manera es fácil entenderlo porque tenemos todo el panorama que las Escrituras nos presentan. Pero para estos dos jóvenes, José y María, tener este momento de todo lo que estamos leyendo fue un paso de fe y de obediencia a la cual tenían que someterse para cumplir la voluntad del Señor. En realidad, así es el trato de Dios con cada uno de sus hijos. Dios va a orquestar circunstancias en nuestras vidas que en ese momento no lo vamos a entender o captar, y dependerá si nos sometemos a la voluntad de Dios para que Dios pueda forjar su voluntad en nosotros. Si así lo hacemos, será un periodo de tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de bendición para sus hijos, pero si nos resistimos a la voluntad de Dios, Dios va a traer disciplina, justamente porque ama a sus hijos. En el caso de José y María, vean que son dos jóvenes creyentes que supieron esperar, no adelantarse a los tiempos establecidos de la boda. Tengamos en cuenta que cuando había el compromiso de las familias, no es que se veían la pareja que legalmente ya estaba casada, tenían que dedicarse a sus propias tareas, él a hacer la casa física, ella a aprender tareas del hogar, pero no es que se estaban viendo, estaban dedicados a poder forjar un carácter para afrontar la vida matrimonial. Y no se adelantaron a los tiempos. Por eso dice, antes que se juntasen. Es decir, nos muestra aquí la obediencia de estos novios jóvenes en cuanto a la pureza sexual. Es decir, están ellos cumpliendo la voluntad de Dios, tanto de lo que se enseña en el Antiguo Testamento como para la iglesia también en el Nuevo Testamento. Dios da gran valor a la abstinencia sexual fuera del matrimonio, y Dios da gran valor a la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Y la pureza de estos dos jóvenes muestra un temor al Señor. La virginidad de María era una evidencia de que esta jovencita era piadosa, creyente, verdadera. En el cántico de María, alaba a Dios porque es su Salvador. Ella ve las proezas de su Salvador. Es una jovencita que tiene devoción al Señor, está viviendo para Él y calzaba su virginidad con la profecía bíblica. Cuando en Lucas se narra que el ángel se le presenta a María, recuerda que el ángel no tocó la puerta de donde ella estaba, en su casa, en una pieza de su casa, en una habitación de su casa, aparece el ángel ahí, le anuncia la venida sobrenatural del Salvador. María dijo lo siguiente en Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, María era consciente que era virgen. ¿Cómo será esto? La virginidad de esta joven creyente protegió mucho más que su reputación moral, más allá de su reputación social también, estando en Nazaret, un pueblo pequeño, sino que protegió también la naturaleza del divino Hijo de Dios que iba a encarnarse. Si
Jesús hubiera sido concebido por la acción de José o cualquier otro hombre, no podría Jesús haber sido divino, ni habría podido ser el Salvador, por cuanto la simiente de pecado hubiese pasado a ese bebé y sería un pecador tan igual como cualquiera de nosotros. Cuando en el Antiguo Testamento se da la profecía justamente de la Virgen, nota Isaías 7:14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por eso hemos leído hace un momento atrás el santo ser que nacerá, santo ser, sin pecado, el Hijo de Dios. Este anuncio de que el Señor venía a este mundo, el Emmanuel, Dios con nosotros, es el único anuncio que tenemos que pensar en esta etapa de la Navidad. Se estaba formando en el vientre de esta doncella virgen y, como hemos visto, debía tener ambos canales de entrada. La genealogía que se presenta en los versículos del 1 al 17 y también sobrenaturalmente porque había sido concebido del Espíritu Santo. Ten en cuenta, por favor, que tú y yo no hemos venido a este mundo. Tú y yo hemos nacido en este mundo. Pero el único que ha venido a este mundo es el Salvador Jesucristo, no hay otro. Veamos dos pasajes en el Evangelio de Juan. Juan 10:10. Cristo está hablando acá y Cristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Observa ahora, yo he venido, ahí está el Emmanuel, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira ahora Juan 16:28, dice así. Cristo está hablando también: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Nuevamente, el único que ha venido es el Señor Jesucristo. Tú y yo hemos nacido, pero Él ha venido. Es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Y el propósito divino aquí es que Dios usó a una virgen de acuerdo a la profecía. Tengamos en cuenta que la tendencia liberal hoy en día, digamos abiertamente en el mundo entero, es que se quiere quitar la verdad para reducir la enseñanza de María de que era una doncella, pero se ha quitado del lenguaje que era una virgen. Y poco a poco está entrando ese concepto en la vida, digamos, general de la iglesia evangélica. Pero la Biblia es clara, es clara. Vamos a ver un pasaje más. Lucas capítulo 1, versículo 26. Nótalo aquí. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La revelación e inspiración bíblica no quiere pasar por alto esta verdad. Lo reitera para que quede grabado en nuestras mentes esta doctrina cristiana. Pero veamos ahora Gálatas 4:4, porque aquí Pablo está diciendo una verdad a la cual tenemos que estar atentos. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recuerda, desde la eternidad pasada, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nótalo, aquí no hay padre humano en el versículo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, no hay padre humano. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ahí está la Virgen María. Pero quiero pensar un poco más contigo en esta mañana en las Escrituras, continuando leyendo lo que sigue en el versículo 5, Gálatas 4:5. ¿En qué vamos a pensar en estos días en Navidad? ¿De qué vamos a conversar
Creo que seguramente la mayoría tenemos una reunión familiar, sí, la mayoría, quizá una cena o algo así. ¿De qué vamos a conversar? Del Congreso de la República, el pavo va a saltar dentro, ¿no es cierto? Si conversamos así. Mira, pensando en la Navidad, porque hemos leído, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué tenemos que pensar en la Navidad? Mira versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermano, este es un tesoro doctrinal para la iglesia. ¿Para qué Dios envió, como hemos dicho, envió al Salvador Jesucristo? Para redimir, un término que significa comprar. La práctica común en ese tiempo, que a nosotros nos puede parecer muy extraña, era ir a un mercado de esclavos y comprar a un esclavo. Se redimía ese esclavo, se compraba ese esclavo. Las Escrituras toman ese término redimir para aplicarlo a lo que el Señor ha hecho con los suyos. Estábamos en un mercado de esclavitud, viviendo en pecado, esclavos del pecado. ¿Qué hizo Cristo? Nos compró con su sangre vertida en la cruz, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todo el mundo. Cuando uno va al Antiguo Testamento y lee la ley de Dios, que es buena y santa, es perfecta, lo que va a hacer la ley de Dios es mostrar mi pecaminosidad. Probablemente yo diga que no soy tan pecador. Sí, tú crees, lee la ley de Dios y ese es un foco potente que va a mostrar todas las manchas de tu alma, de tu corazón, de tal manera que todos los que estamos bajo la ley, al leer la ley, esta nos muestra lo grande de nuestra pecaminosidad. Pero ahí no queda todo, porque recuerda, nos redimió de esa pecaminosidad. A fin, dice el texto, aquí hay otro propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que habla del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, el cual clama, Abba, Padre. Qué precioso cuando Cristo te rescató, te salvó. Si es que te ha rescatado, este es un amén para tu vida. No solamente te redimió, sino ¿sabe lo que dijo el Señor? Te recibo como mi hijo. Te adopto como mi hija. Mira, cuando estés afrontando alguna prueba difícil y como que el horizonte se ve algo con neblina, no clarificado en tu vida, tienes que orar y decir, Señor, hazme consciente que soy tu hijo o tu hija. ¿Si has captado lo que estamos diciendo? Eres una hija o hijo del Rey de Reyes, del Rey de Reyes. Es decir, esta es la convicción que tiene que tener el cristiano. Y lo que habla aquí la palabra en el versículo 6 es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo nos da esa seguridad de que somos de Él y podemos decir juntamente con el Espíritu de Dios, Abba Padre, que significa un término que significa papito. En el caso nuestro, al Señor es con reverencia, papito. Es tu Padre, Él te adoptó. Puedes ir donde tu Padre y orar a Él, clamar a Él, depender de Él. Un misionero contaba, lo leí hace años, él estaba en Israel, no recuerdo si estaba en Jerusalén o Tel Aviv, en un hotel allí, y estaba sentado simplemente en una parte del hotel y vio a dos varones conversando, y de pronto un pequeñito, 3, 4 años, acercarse a uno de esos varones, entendía que era su hijo de uno de ellos. El pequeñito coge el pantalón de su papá, y con esa voz de niño dice, Abba, Abba, papito. Y el papá deja de conversar con su amigo, ve al hijo, lo carga, lo abraza, y ese pequeñito se abraza del cuello de su padre. Esa es la escena. El Señor es tu Abba, es tu Padre. Puedes acudir a Él en momentos de prueba, dificultad, en este tiempo
donde en el mundo entero existe mucha depresión, hay gente que se deprime pensando en un familiar que ya no está. Entendemos que hay tristezas en la vida cristiana también, pero puedes acudir a tu Padre Celestial, el Abba. Permíteme expresarlo de esta manera, entendiendo que es un Dios santo nuestro Padre. Puedes abrazarle, sí, por fe, descansar en Él. Él te adoptó, te compró de la esclavitud, del pecado, dice la Biblia. Queremos pensar en Navidad. ¿Por qué dice aquí la Biblia? Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es para poder continuar avanzando, confiando en el Abba Padre. Pero también anunciando a otros la esperanza en el Dios encarnado. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, recuerda, eres hijo de Dios, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, la herencia celestial que aún no la podemos disfrutar. Es lo que dice Efesios capítulo 1, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la herencia adquirida. Eso será en los cielos, en la presencia del Señor, en el estado eterno, cuando cada creyente esté gozando eternamente de la presencia del Señor. El Dios del cielo venía sobrenaturalmente a este mundo para salvar a pecadores. Y está usando a dos personas comunes para su exaltación y gloria. Uno de ellos, José, cuando se entera del embarazo de María, mira lo que dice Mateo 1:19, dice así, José su marido, recuerda, legalmente ya eran casados, no vivían juntos, pero eran casados, como era justo, era creyente y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso significa que José estaba pensando en un divorcio. No hay registro en las Escrituras de que José haya tenido ira, amargura, resentimiento contra María. No hay nada en las Escrituras que nos haga pensar esto. El hecho de que quería dejarla secretamente nos habla del amor de José hacia su novia, María, un amor profundo, grande hacia ella. No quería avergonzarla públicamente como era la costumbre. Eso pudo haber hecho José en Nazaret. Pudo también exigir su muerte como estaba estipulado en la ley del Antiguo Testamento, pero José no está haciendo nada de eso. No quería infamarla, dice la Biblia. No quería crearle una mala fama. Conocía bien a María. No entendía todo el cuadro que está sucediendo en este momento. Y Dios obró grandemente en la vida de este joven para cumplir su plan de redención desde la eternidad pasada, anunciada en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. Mira ahora Mateo 1:20 y 21, dice así, y pensando él en esto, está José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un ángel está anunciando a un muchacho que era apenas algo mayor, era la costumbre que María tendría, era la costumbre, un periodo de años de 13, 14, 15 años, una jovencita, una doncella, y los varones tenían un poco más de edad, no sabemos cuánto, pero José tendría 17, 18, 19, tremendas cosas que está pasando en este muchacho llamado José. Y él se está alineando a la voluntad de Dios. La psicología hoy en día ha engañado a los padres de familia. A veces hay colegios también que meten esta idea a los padres creyentes, que piensan que sus hijos, por ser jóvenes, no van a poder tomar resoluciones de fe si son hijos de Dios conforme a las Escrituras. Falso, totalmente falso. Eso ha engañado a la iglesia hasta el día de hoy. Ha engañado a los grupos de jóvenes en lo que se comparte, en lo que se dice, porque no van a las Escrituras. La Biblia
y según la Biblia puede haber muchachos creyentes que pueden consagrarse al Señor, vivir para el Señor, glorificar al Señor. Se podía ser piadoso en el primer siglo y se puede ser piadoso siendo un jovencito, jovencita, en el tiempo de hoy. Para Dios y su obra de gracia no existe ninguna limitación para trabajar y obrar en vidas, se tenga 15 o se tenga 65, en cualquier época, en cualquier circunstancia, porque la obra de la gracia sobrenatural del Señor no ha cambiado, sigue siendo poderosa en la vida de un pecador. Una tremenda noticia está recibiendo este joven. Versículo 21. Dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Salvador significa eso, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, no perdamos de vista que Dios estaba usando todo esto, la vida de José, de María, para su plan redentor. El linaje del cielo tenía que mostrarse aquí en la tierra. Y aun cuanto María no pudo comprender todo lo que el ángel le dijo, porque ella se sometió, pero no es que captaba todo, es imposible poder comprender todo. Sí sabía que el siguiente paso que tenía que dar es la obediencia. Mira ahora en Lucas 1:38, el ángel ha anunciado a María y entonces dice ahí, María dijo, está respondiendo al ángel, he aquí la sierva del Señor. Una niña de 13, 14 años se dice sierva, se sabe sierva, esclava del Señor. Y después dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La obediencia. No entendía todo a profundidad, pero sí sabía que el siguiente paso tenía que ser la obediencia. José en su tiempo en que la razón estaba luchando ahí por lo que hemos visto, por el embarazo de María, también dio un paso de fe al Señor. Cuando le fue revelado por el ángel la proveniencia del bebé, mira el versículo 24, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no consumaron el matrimonio, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la vida de un creyente, tu vida, mi vida, vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo cosas de la Biblia, vamos profundizando, Dios nos enseña a través de las pruebas y circunstancias, va forjando el carácter de Cristo, pero no lo entendemos todo. Cuando pasamos una experiencia, a veces estamos como Job. Aquí no entendemos mucho, en el cielo está claro, pero aquí no entendemos mucho de lo que está sucediendo. Pero aun cuando no entendamos todo el panorama, que Dios sí lo conoce, lo que sí tiene que quedar claro es que el próximo paso será la obediencia. Y el siguiente será la obediencia. Y el siguiente será la obediencia. Y deja que el Señor te vaya mostrando, deja que el Señor te vaya enseñando, deja que Él te vaya clarificando en tu mente, tu corazón, lo que Él está haciendo en tu vida, pero el paso siempre a seguir será la obediencia. Porque al igual que José y María, Dios quiere trabajar y usar personas comunes como nosotros. Y Dios quiere trabajar en personas comunes con su gracia poderosa, obrando en el corazón humano que ha redimido para su propia gloria y exaltación. Un linaje divino usando a personas comunes. Pero en tercer lugar, nota ahora, un linaje divino con un único mensaje. Ahora vamos a Mateo 1:21 al 23. Dice así, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un hecho sorprendente, una virgen embarazada.
igual de sorprendente es que ella tenía que ponerle el nombre de Emmanuel. Cuando hablamos de la Navidad hay un solo mensaje, el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que resalta, eso es lo que debe resaltar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conversación. Creo que entendemos que en esta época del año la gente está más abierta a escuchar por respeto, por lo que sea, pero está más abierta a escuchar. Piensa en tus familiares o amistades. Una buena oportunidad de hablar de el único solo mensaje. Y ese es Jesús. ¿Qué es Jesús? Mira ahora, veremos dos aspectos. Jesús es el Salvador, como dice la letra A. El versículo 21 hemos leído, llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, justamente. ¿Por qué es el Salvador? Y vamos a nombrar ahora algo que en la iglesia evangélica se está perdiendo a gritos. Y hay un estado de emergencia allí para volver a las Escrituras y no olvidarnos lo que hace 30, 40 años atrás era el lenguaje de los creyentes hablando de estas verdades espirituales y que tiene que pasar de generación a generación en los creyentes, al menos para dejar un legado de fe, esperar que Dios obre salvación en los hijos, nietos, bisnietos, y la lista continúa ahí. ¿Por qué un Salvador? Porque la pecaminosidad del hombre es terriblemente grande delante de un Dios que es 3 veces santo. Mira un versículo muy conocido. Se está perdiendo este versículo. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y observa esto, y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad se encuentra en la más profunda oscuridad de pecado. Piensa ahora en alguien que conoces, quizás sea una persona carismática, emprendedora, una persona que siempre tiene el deseo de avanzar, de progresar, divertida, etcétera, pero sin Cristo está en esta situación. Está destituido de la gloria de Dios. Lo que la gente necesita hoy en día no es que moralices lo que es imposible moralizar su naturaleza pecaminosa. Lo que necesita hoy en día la gente es que puedas proclamar al Salvador, al perdido, destituido de la gloria de Dios. Mira Romanos 6:23, dice así, la paga del pecado es muerte. Qué anuncio del cielo. Qué terrible la condición humana sin Cristo. Es decir, el salario de un hombre, de una mujer, por vivir como está viviendo sin Cristo, su salario es la muerte espiritual, es la muerte eterna. Hay muertos espirituales hoy en día que están trabajando, estudiando, casándose, teniendo hijos, viajando, en fin, haciendo deportes, etcétera. Pero la condición es que están muertos espiritualmente. Tenemos que comprender que un inconverso, según la Biblia, es enemigo de Dios. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Qué fuerte. Ya ni le queremos mencionar a veces, porque pensamos que vamos a ofender a una persona y no sabemos que Dios la ha puesto en las Escrituras más bien para obrar en la vida de una persona. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí se está dirigiendo a los perdidos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ese es un inconverso, se constituye enemigo de Dios. Terrible. Mira ahora 1 Juan 5:19, porque el inconverso también está bajo el poder de Satanás. Dice así, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, aquí está la iglesia de Cristo, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, los pensamientos de cualquier hombre y mujer sin Cristo, los designios de su corazón, toda su vida, su mente está
bajo el poder maligno. Así es la vida de un no convertido. Su padre es Satanás, dice la Biblia, y porque su padre Satanás está bajo el maligno. Por eso es que necesitamos como iglesia proclamar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo convenza a una persona que está en esa condición espiritual terrible. La Navidad es pensar que hay perdidos sin Cristo y que necesitan de la verdad del Evangelio. No es desearse cosas lindas y bueno, allí quedó, ¿no? Y próspero año nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en cuanto a la vida cristiana? Pero también un inconverso es incapaz de salvarse a sí mismo. Mira lo que dice Romanos 5:6, dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa frase significa imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos, cuando éramos débiles a su tiempo. Cristo murió por los impíos. Y cuando dice impío, no es para que pienses en el vecino. Ahí estamos, aquí. Cristo murió por el impío, viviendo en impiedad. Pero algo más. El inconverso está bajo condenación eterna. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:9. La Biblia dice acá, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Aquí en el anuncio angelical, en Mateo 1:21, está diciendo, y llamará su nombre Jesús, el Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre está en una condición pecaminosa y mientras el Salvador no obre en esa vida, ese hombre y esa mujer va rumbo al infierno. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo. ¿Qué vas a hablar en la Navidad? Pero la letra B ahora, nótalo por favor, que es el Salvador de los suyos. Porque en el versículo 21 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No existe una salvación universal, no es que todos van a ser hijos de Dios, no existe eso. Si escuchas a alguien decir, todos somos hijos de Dios, una gran mentira, monumental mentira. El Señor tiene un pueblo escogido, tú y yo no sabemos quién es ese pueblo escogido, tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio, eso es algo que Dios está en su mente y su corazón, pero la Biblia habla de un pueblo escogido. Recuerda que la salvación le pertenece al Señor. Apocalipsis 7:10 dice así, ahí están los redimidos en el cielo, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está Cristo el Salvador. No podemos forzar una salvación. No es que tú quieras tener de alguna manera un pensamiento y le des vueltas, sí, mi hija es salva y es salva, yo sé que es, y mi hijo es salvo, y si no lo es, porque su vida no lo refleja, ¿qué haces discutiendo con el Señor si no es salvo o salva? Porque la salvación le pertenece al Señor. Si no hay un fruto de cambio realmente en esa vida, tienes todo el derecho en las Escrituras para preguntarte si es salvo de verdad. Porque cuando Cristo salva a su pueblo, a los suyos, hay un cambio. Mira lo que dice Cristo en Juan 10:11. Cristo está hablando acá, él dice, yo soy el buen pastor. Nota, el buen pastor su vida da por las ovejas, no por las cabras, por las ovejas, su pueblo. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las
ovejas, su pueblo redimido. Hay un rebaño, hermanos, hay un rebaño del Señor, y ese es el rebaño de las ovejas que mismo Cristo ha salvado. Mira ahora en Juan 17:9, dice así: yo ruego por ellos. Jesús está orando, dice: no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Ahí está el pueblo de Dios. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor tiene un pueblo, es decir, tú y yo no sabemos. Cuando proclamamos el Evangelio a toda criatura, es lo que tenemos que hacer. Eso se lo dejamos al Señor. Él convence, a Él le pertenece la salvación. Él toca vidas en su gracia. Como hemos visto a alguien que está hundido como enemigo de Dios, es la obra del Espíritu Santo quien toca al perdido, y Dios llama a los suyos. Pero no hagamos de quien no lo es meterlo al rebaño cuando no es de Cristo. No pelees con Dios, más bien ora al Señor, pídele que salve a esa persona. Y el llamado de Dios hoy en día al perdido no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Recuerda que tu testimonio personal de cómo te convertiste, eso no es el Evangelio. Puedes decírselo a alguien como una manera para que pueda ver que realmente eres creyente, pero tu testimonio personal no es el Evangelio. El único Evangelio de la gracia que se encuentra en las Escrituras es que Dios hecho hombre vino a este mundo, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre por el pecador, resucitó al tercer día entre los muertos como una evidencia de su victoria en la cruz. Ese mismo Cristo vendrá por segunda vez. El llamamiento para el perdido no ha cambiado. El llamamiento es arrepentimiento de pecados y que pueda tener fe, creer en el Salvador Jesucristo. Mira el énfasis que en la iglesia del primer siglo se daba en cuanto al arrepentimiento en Hechos 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, nótalo ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado del arrepentimiento divino es un mandamiento. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando alguien rechaza el Evangelio, está rechazando el mandamiento de Dios a reconocer sus pecados y ponerlos delante del Señor, quebrado totalmente esa persona. Por eso la Biblia dice que somos embajadores por medio de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, estamos anunciando el Evangelio del arrepentimiento de pecados en este tiempo de Navidad. Pero nota ahora Romanos 3:21, porque también ese perdido tiene que creer en el Cristo de la Biblia. En Romanos 3:21-22 dice: pero ahora, aparte de la ley que te acusaba, recuerdas que me acusaba, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. El llamado de Dios para los pecadores no ha variado. Arrepentimiento de pecados y fe en la persona de Jesucristo. Este es el linaje divino con un solo mensaje que tenemos que proclamar, hermanos. Cuando alguien dice que tu testimonio va a hablar a otros de Cristo, ciertamente sí. Pero Dios quiere que proclamemos el Evangelio. Tu testimonio en sí mismo no es una proclamación. La proclamación lleva en sí misma a abrir los labios y a hablar del Evangelio de la gracia, para que cuando escuchen ese Evangelio, ahora entiendan que tu conducta cristiana era fruto de ese Evangelio que tú le estás proclamando al perdido. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad, celebrémosla
alabando, glorificando a aquel Dios que ha venido. Pero proclamemos la verdad del Evangelio, de la gracia al perdido, porque eso es la Navidad. Pensar en otros, pensar en el perdido, pensar en el poder de Dios que sigue salvando vidas para su propia exaltación. Vamos a orar.